crecimiento de Colombia tiene que estar, repito, al 7%. Con un agravante, que hay unos problemas estructurales que están allí sobre los cuales podemos profundizar. Finanzas públicas. El déficit del año pasado fue 6.8% del PIB, cercano al que tuvimos en la pandemia. ¿Y cuál es la pandemia que estamos viviendo en este año? Ninguna pandemia. Entonces, ¿por qué tenemos un déficit de esa dimensión? Por dos razones. Porque no hay recaudo tributario, porque se inventan algunos de los rubros de ingresos tributarios, porque el ingreso tributario depende del crecimiento de la economía, y si no hay buen crecimiento y está soportado en la administración pública, pues no hay recaudo tributario. Y dos, por derroche. Es que el gasto de funcionamiento en Colombia está creciendo entre el 2023 y el 2025 20% anual. Dígame, ¿qué tendero que esté aquí viéndonos en este momento está creciendo los gastos de gente, de burocracia, de funcionamiento al 20% cuando la economía está creciendo al 1,8 o al 0,6%? Ninguno. Entonces, nos montamos en una cifra fiscal que lleva a que este gobierno sea el rey del derroche, el rey del déficit y el rey de la deuda pública. Porque la deuda pública está aumentando del 53 al 60%. Y llevamos 3 años bajando la deuda pública. Y a mí me correspondió parte de ese ejercicio. Y hasta el 2023 se logró, incluso en el Ministerio de Ocampo. Pero ahora llevamos años en donde vamos a seguir aumentando la deuda pública, del 53 al 60%, y el déficit fiscal del 4.6 negativo al 6.8 negativo, o sea, más déficit fiscal. El problema fiscal es un tema delicado, y es un tema que vamos a heredar en el siguiente gobierno como país, y va a ser muy complicado de administrar. En segundo lugar, en lo económico, cuando hay problemas de inseguridad, y no voy a hablar de mucho, simplemente extorsión. Mire que los tenderos se lo dicen a uno en las ciudades capitales y en las ciudades intermedias. Están mamados de tanta extorsión que afecta a los negocios, que afecta a la economía. Todo por debilitar la fuerza pública, todo por un proceso de paz total mal conducido, y todo por dejar que la producción de coca siga creciendo desbordadamente. Y vamos a llegar a 400.000 hectáreas más temprano que tarde. Y un país como este, con 400.000 hectáreas, es muy difícil de administrar. En tercer lugar, se está deteriorando la producción de gas, la producción de petróleo. ¿Y por qué? Porque es que se anuncia que no se pueden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Se anuncia que no se pueden hacer exploraciones no convencionales de gas y de petróleo, porque las licencias ambientales están demorando eternidades, porque las consultas a comunidades hoy son un negocio para muchas personas, no están funcionando, porque no se está haciendo una buena política en materia de hidrocarburos. Y nosotros estamos de nuevo pateando la lochera, porque el sector de hidrocarburos es muy importante para los territorios, para Colombia, para la inversión extranjera, para las exportaciones. Ahí hay un problema. Y afortunadamente tenemos a la Corte Constitucional que no aprobó el tema de las regalías, ¿no? Que había incluido el ministro Campo en su reforma tributaria. Manuel, qué pena y le interrumpo, regálame un segundo. Uno de los grandes gruesos que yo tengo en mi drive, que conservo con gran corazón, es el marco fiscal a mediano, largo plazo que usted diseñó estando en la cartera de Hacienda, que me pareció un trabajo espléndido, lo quiero felicitar. Muchas personas podrán decir demasiadas cosas, pero cuando uno se va a la fuente, a la situación, al grueso, al específico, uno puede saber que servidor público sirve con fe, con transparencia y sobre todo con rigurosidad. El tema de los hidrocarburos que usted toca más ha vivido en este live a diario, porque el tema de la gasolina, cuando estábamos en pandemia, usted lo dice en su marco fiscal, logró frenar esa inflación, ¿no? Logró frenarla. ¿Podría hablarnos un poquito más respecto a eso y sobre todo al tema de ese costo de la gasolina que la gente hoy sigue diciéndose, es que el anterior gobierno no pagó la deuda y entonces nos endeudamos y por eso la gasolina subió? Ese tema me parece fundamental y si usted lo toca acá sería estupendo. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. Miren, en Colombia los precios del petróleo definen los precios de la gasolina local. Los precios de petróleo internacional definen los precios de la gasolina local. En Colombia hace 2, 3 gobiernos
se inventaron un mecanismo que es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que lo que busca es que no se dé esa relación tan rápida entre los aumentos de los precios del petróleo y los aumentos del precio de la gasolina interna. ¿Por qué? Porque el petróleo es muy volátil en el mundo, o sea, se mueve muy rápidamente. Entonces, pensando en eso, se crea este Fondo de Estabilización de Precios de Combustible que logra atenuar ese aumento del precio de la gasolina local para evitar que vaya al mismo ritmo del precio del petróleo, so pena de que de un momento a otro la gasolina pueda costar 20-30% más en las gasolineras, cosa que sería muy difícil para los ciudadanos, para los empresarios, para los microempresarios. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros encontramos un déficit del orden de unos 18 o 16 billones de pesos. Nadie se quejó, simplemente trabajamos y solucionamos el tema. Y así lo hicimos. Cuando llega la pandemia, el gobierno de Colombia toma la decisión de tratar de eliminar los impuestos al sector de combustibles, justamente para que no hubiera un costo tan alto para los ciudadanos, porque estábamos viviendo un momento muy difícil, la pandemia fue muy complicado para la mayoría de los colombianos y había que tratar de atenuar los impactos de esa pandemia. Y así se hizo, y por eso la gasolina bajó durante la pandemia. Pero cuando termina la pandemia, el precio del petróleo se vuela, se dispara, crece muchísimo. Y entonces, en ese momento, pues, si nosotros hubiéramos subido la gasolina al mismo ritmo del precio del petróleo, hubiéramos tenido inflación de alimentos de más del 100%. O sea, alimentos básicos, el arroz, los huevos, la carne, hubiera aumentado un 100%. Imagínese usted cómo hubiera afectado eso a los ciudadanos, cómo hubiera afectado a los más vulnerables de nuestro país. ¿Le parece o les parece sensato, razonable haber subido la gasolina en ese momento 100% y con ello afectar los precios de los alimentos 100%? Yo creo que no. Entonces, ¿qué se hizo? Acudir al instrumento, Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que entre otras ni siquiera es un fondo que exista. Al gobierno le toca salir de recursos del presupuesto nacional para cubrir esa diferencia. Y así se hizo para proteger al microempresario, para proteger al tendero, para proteger al ciudadano. Obviamente, cuando terminó el gobierno de nosotros dejamos saneado en su totalidad el déficit que eventualmente se podía generar porque los precios locales eran inferiores a los precios internacionales. Pero en el marco fiscal, yo hice algo que de verdad me siento muy orgulloso, reflejar vivamente eso. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije al país, en un capítulo del marco fiscal de mediano plazo, nunca en la historia de Colombia había habido un capítulo sobre el tema. Dije, mire, efectivamente el precio de los combustibles toca ir ajustándolo al precio internacional, porque durante la pandemia y al cierre de ella hubo necesidad de acudir al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible para evitar que la inflación se desbordase a más del 100%. Y para ese propósito, en el presupuesto nacional del 2022, del 2023 y siguientes hasta el 2025 se dejaba una partida que permitía que el gobierno entrante lentamente fuera subiendo el precio del combustible y acercase el precio local al precio internacional, y mientras tanto tenían el presupuesto recursos para poder cubrir los déficits que se generarían posteriormente. El gobierno actual hizo, digamos, el esfuerzo en gasolina muy rápidamente, la verdad. Eso obviamente tuvo un impacto en inflación también, un impacto en los ciudadanos, pero tomó la decisión de políticamente no hacerle una CPM, y ahí siguen en ACPM colgados. Incluso lo lanzó públicamente como la gran plataforma del gobierno. Obvio, con esa gran plataforma de gobierno, el ACPM se quedó rezagado, la gasolina fue aumentando en unos aumentos en algunos periodos. Entonces, creo que lo que es absolutamente claro es que lo que se tomó como decisión en su momento, pues fue justamente para no afectar al ciudadano, saliendo de una pandemia, cuando la gente estaba saliendo con dificultades, endeudada, con problemas económicos, con empresas en dificultades. De eso se trató. Y para eso existe el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Esa es la historia. Hoy subsiste el déficit,
pero el déficit se genera por el ACPM. ¿Y por qué por el ACPM? Porque el gobierno nunca tomó la decisión de hacer ajustes de precio de ACPM. Bueno, ya veremos cuándo arranca a hacer esto en concreto. Yo hice la tarea bien.